ver, permítanme. Bueno, a ver. Ahí ya pueden ver la pantalla. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, miren, les voy a dejar esta parte, lo subo. O lo pueden, pues, está en línea también, ¿eh? Así se llama. Es de Tektronix. ¿Sí lo ven? Más si lo ponen ahorita así en el explorador, pueden ustedes encontrarlo y descargarlo. ¿Sale? Para tenerlo como una guía teórica para el osciloscopio, eh, vienen muchos temas que son ya ciertamente avanzados, pero también viene la parte básica, ¿sale? Del osciloscopio. Entonces está bien tenerlo todo como información. Es decir, pueden leer la parte básica para aprender a utilizar las funciones básicas del osciloscopio. Y también tienen la opción de pues, seguir profundizando y ver las opciones avanzadas, que algunas de ellas no las tienen disponibles todos los osciloscopios. Salen nada más algunos, pero está bien tenerlos y conocer, ¿no? Esas funciones, porque podemos nosotros ver, por ejemplo, sobre todo los osciloscopios digitales, ¿no? Osciloscopios digitales que tú ves y dices, pues, se parecen, lo mismo, ¿no? Y uno cuesta, no sé, 6,000 pesos, y hay osciloscopios que cuestan 10 millones de pesos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué hace, no? Bueno, pues unas de esas funciones están aquí, y aquí podemos verlo, ¿no? En este manual, sale de Tektronix. Entonces los dejo para que también lo lean, porque podría yo ir aquí leyéndolo, pero pues no tiene caso, no vamos a aprovechar bien el tiempo. Entonces, se los dejo y ahorita me voy a pasar a la parte práctica, obviamente, de lo más básico a lo más complicado. Y entonces, por ahorita sí vamos a dejar. El osciloscopio en general es un equipo de medición que me sirve para graficar. Es un graficador como tal. Podemos decir que en electrónica es como nuestro graficador universal, ¿no? Una de las herramientas que el ingeniero en electrónica, pues de las más básicas, de las más importantes, igual que el multímetro y lo demás, ¿no? ¿Vale? Que hemos estado utilizando y viendo. Entonces, denme oportunidad, déjenme conectar ahorita la cámara y el equipo para directamente sobre el equipo ir explicando, ¿no? Permítame tantito entonces.
¿Pueden ver bien el osciloscopio ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, el manual, les digo, descarguen, lo subo y todos ustedes pueden descargarlo ya y estudien la parte teórica. En general de los osciloscopios, miren, creo que ya lo había comentado, todavía en la actualidad existen los osciloscopios analógicos y los osciloscopios digitales, como este es el caso, aunque ya predomina el uso de osciloscopios digitales. Había algunas cosas que todavía se decía es que solo en un osciloscopio analógico se puede hacer esto, como ver señales en tiempo real. Bueno, en los osciloscopios digitales más sofisticados prácticamente ya se puede hacer eso. ¿Sale? Y por el contrario, muchas funciones que se pueden hacer en un osciloscopio digital, en el analógico no. Es muy difícil. De entrada, por ejemplo, decir, a ver, vamos a congelar una señal y vamos a desplazar y analizar cierto intervalo en X señal. Pues no, por ejemplo, tomar mediciones aquí de ciertos parámetros. Lo mismo, ¿sale? Entonces, en la actualidad lo que más van a encontrar es con un osciloscopio digital, ¿sale? Algo como esto. Hay de todo tipo de osciloscopios. Vamos a bajar, miren aquí, a ver si ahí está el generador, ¿se acuerdan, no? Entonces, ok, creo que ahí se ve mejor, ¿no? Sale. Entonces, miren, el osciloscopio como tal, les decía, es un graficador universal. Aquí pueden ver la imagen. Es un graficador XY, o sea, es decir, es un plano, aunque en algunos osciloscopios, y lo van a ver también en el manual, dicen XYZ, dicen, ¿no? ¿Y la Z cómo vamos a ver una gráfica en 3D o qué? No, se habla de la intensidad de la gráfica. O sea, en los osciloscopios más avanzados, no en este caso, podemos ver imágenes en así, gráficas en 2D, pero que la intensidad varía, y la intensidad es el eje Z, ¿sale? Entonces incluye también la intensidad. En este caso no. En su forma básica, en el osciloscopio, es un plano en lo que se va a graficar en X y en Y. La X, que es el dominio, es el tiempo. En el caso de un osciloscopio representa al tiempo. Hay de manera indirecta, el eje X sí puede representar otra cosa. Puede representar la fase, en modo XY puede representar una corriente, un voltaje, etcétera, ¿no? En modo, el que le llamamos nosotros VDT, ¿sale? Que es el modo común, así como tal. El eje X es el tiempo y el eje Y es la amplitud, ¿sale? ¿La amplitud de qué? De la señal que va a entrar aquí, en lo que se llama canales, ¿sale? El número de canales, pues depende del modelo osciloscopio. En este caso son 2 canales, pero hay osciloscopios con 4 canales, con 8 canales incluso, ¿sale? Como tal, analógicos. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, ahorita estamos utilizando el canal 1. O sea, si lo que estamos graficando, lo que estamos viendo aquí, es el canal 1. ¿Qué estamos viendo? Pues nada, el cable está conectado, pero sin nada, pues está recibiendo por ahí algunas señales de interferencia, que normalmente son señales que se generan por la red eléctrica doméstica de 60 Hz. Pero nosotros podemos poner con el generador, voy a poner aquí algo, miren. Mira, por ejemplo, no sé, ¿no? Esta señal sale. Entonces ahí estamos graficando. Entonces hay muchas características y parámetros de una señal que nosotros podemos ver y podemos analizar en el osciloscopio.
Por ejemplo, ahorita lo que nosotros hicimos cuando utilizamos el generador, pues nada más veíamos así, a ver, una forma de onda, esa es una senoidal, esta es una triangular, y así, eso es muy, pues muy básico, ¿no? Nada más de reconocer, por ejemplo, una forma de onda. Pero hay otros parámetros de una señal que, que normalmente no los vemos, ¿verdad? Pero que sí podemos analizarlos con el osciloscopio. Entonces, ahorita, ¿hasta aquí dudas con el osciloscopio antes de proseguir? No, profe. No, profe. ¿Seguros? Ok. Bueno, vamos a analizar entonces primero vamos a empezar con la pantalla del osciloscopio. La cuestión del principio de funcionamiento lo pueden ver ahí en el manual. En el caso del osciloscopio analógico, era un tubo de rayos catódicos, ¿sale? Estamos hablando del mismo principio que los televisores antiguos de tubos de rayos catódicos, pero en lugar de tener la deflexión vertical y horizontal, hacerla con campos magnéticos de unas bobinas que se llamaban yugo. En el osciloscopio se hace con unas placas electrostáticas que están dentro del mismo tubo de rayos catódicos. Y en el caso de un osciloscopio digital, como este que tenemos aquí, lo que se hace es la señal analógica que entra aquí, en este caso tenemos una señal triangular, se va a convertir, vamos a transformar, a pasar al dominio discreto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tomar muestras de esta señal, muchas muestras, o sea, vamos a tomar de manera instantánea un punto acá, otro acá, otro acá. Aquí esta señal tiene bastantes puntos, ¿no? Todos esos puntos los toma un dispositivo que se llama convertidor analógico digital. Entonces, dependiendo de la magnitud, y en este caso estamos hablando del voltaje que tenga la señal aquí a la entrada, es este circuito que está dentro del osciloscopio lo va a convertir en una combinación digital. ¿Sale? Como ustedes lo conocen, así de unos y ceros va a tener un valor ya digital. Ese valor digital se va a acumular con muchos valores, así, se va a procesar y luego se va a descargar en una memoria y de esa memoria se va a pasar a la pantalla, ¿sale? Como tal, y lo va a imprimir así como tal. Bueno, en el proceso, si ustedes ven, dicen, bueno, eso no es tan tiempo real que digamos, porque tiene que pasar la señal por un proceso, ¿sale? Sí, eso sí, aunque ya hay técnicas actuales para que nosotros prácticamente estemos viendo una señal en tiempo real. Ahora, las ventajas. En ese proceso se pueden hacer muchas cosas, ¿sale? Muchas cosas se pueden hacer. Por ejemplo, miren, ahorita no sé, quiero congelar la imagen y luego desplazar y ver qué pasa más adelante, ¿no? A ver, qué había de ese lado de la pantalla. O qué había antes, ¿sale? Claro, que aquí es una señal así muy periódica porque nos estamos sacando del generador. No tiende a ser una señal normalmente real, ¿no? De lo que se vería. Vale. Vamos otra vez que se ve aquí la señal. Ajá. Entonces en el osciloscopio digital, en cada canal nosotros estamos tomando muestras, muchas muestras a mucha velocidad, ¿sale? Y esas muestras después se procesan y se imprimen acá. Por ejemplo, aquí para que se impriman, porque dijeron, bueno, si fuera así, dirían, se verían muchos puntitos así, ¿no? Como una línea punteada que está al final formando esa señal que se ve de triangular, ¿sale? Bueno, en el procesamiento hay técnicas como la vectorización, o sea, tengan en cuenta, como cuando ustedes les ponen una figura con puntitos, y le dicen, une los puntos, ¿no? Y van haciendo rayitas que son rectas entre cada punto, eso es vectorización. Entonces lo mismo aquí, ¿no? Y ya aparece aparente una señal continua como tal. Claro, que como las muestras son bastantes, entonces pues, prácticamente esas rectas no las vemos. Eso es lo que está pasando. Ahora, para eso el osciloscopio pues tiene la capacidad, miren, por ejemplo si alcanzan a ver aquí, dice que es capaz de tomar un
es samples per second, que quiere decir un gigamuestras por segundo, o sea, 1000 millones de muestras por segundo. Fíjense, en un segundo es capaz de tomar 1000 millones de muestras para poder hacer una gráfica. No quiere decir que siempre esté trabajando a esa velocidad, pero ese es hasta dónde puede, ¿sale? Tomar las muestras. Bien, entonces aquí en la horizontal tenemos el tiempo, en lo vertical tenemos voltaje. Las entradas del osciloscopio, lo que me van a leer es voltaje, tensión, diferencia potencial, fuerza electromotriz. ¿Sale? Es lo mismo. Eso es lo que no corriente, no resistencia, no conductancia, otras cosas, lo que quieran, es voltaje. Cuando nosotros queremos graficar, por ejemplo, corriente, sería algo común, o potencia, otra cosa, lo tenemos que hacer de manera indirecta. ¿Vale? Por ejemplo, queremos graficar corriente, ¿qué hacemos? Pues ponemos un resistor, ¿no? Un resistor es un elemento lineal. Entonces, la forma de onda de la corriente es igual a la forma de onda del voltaje. Entonces, nosotros de manera indirecta, graficando el voltaje, pues podemos ver la forma de onda de la corriente, porque siendo un resistor un elemento lineal, la forma de la corriente va a ser igual al voltaje. Es una manera indirecta, ¿sale? De poder graficarlo, pero en realidad lo que el osciloscopio está viendo y lo que está graficando aquí es voltaje. ¿Hasta ahí queda claro esa parte? Sí. ¿Sale? Sí. Okay. Sale. Entonces, vamos a continuar. Entonces, tiempo, voltaje. Imagínense su gráfica. Aquí, es más, alcanzan a ver aquí, ¿no? Miren, aquí el centro, si se alcanza a ver como una cruz, y luego hay una cuadrícula ahí. En los analógicos es igual, nada más que la cuadrícula está fija. Aquí la cuadrícula pues está imprimiendo en la pantalla. Entonces, miren, vamos a tener siempre divisiones. La cuadrícula puede ser que se vea así como aquí, que está muy clara. Incluso en la configuración del equipo ustedes pueden cambiar el color del fondo, los colores de las divisiones y personalizarlo un poquito. Lo importante es que sí alcanzamos a distinguir nosotros estos cuadritos que en el osciloscopio se le llaman divisiones. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, de este cuadrito, o sea, de donde empieza, donde termina este cuadrito pequeño, es una división. De aquí a aquí es otra división. De aquí del centro hasta acá, miren, por ejemplo, en la horizontal son 3 divisiones hasta acá. ¿Sí se ve? Sí. Sí, es Un importante poquito. eso. ¿Cómo? Perdón, ¿quién? Bueno, sí, sí ¿Karen? se ve. Ok. Sí. Bueno, entonces esto sí se entiende, ¿no? Cada cuadrito es una división, una división. Puede ser la división, nosotros la podemos ver en horizontal o en vertical, ¿sale? Entonces, en el osciloscopio, ¿cómo se maneja con la cuestión del tiempo y del voltaje, de la amplitud? A través de divisiones. Entonces, la escala, o sea, tanto en X, que es el tiempo, como en Y, que es el voltaje, tiene ¿cómo se llama? Un intervalo, ¿sale? Vamos a decir, un rango ahí. Y cómo sé, por ejemplo, a ver, yo veo aquí, miren, vamos a poner lo vamos a congelar aquí en el centro, exactamente. Sale. Por ejemplo, ¿cómo sé que de aquí hasta acá, cuánto tiempo es? Por ejemplo, de aquí, de este punto a este punto, donde cruza otra vez así, que sería un periodo para esta señal. ¿Cómo sé cuánto es de tiempo? Ah, porque cada división va a tener un valor asignado. En el caso, en el eje horizontal,
un valor de tiempo y en el eje vertical un valor de voltaje. No sé si alcanzan a ver aquí abajo. Aquí dice 250 microsegundos, aquí en esta parte. Ahí. Si no lo alcanzan a ver, bueno, eso dice, ¿no? Sí se ve. 250. Ajá, 250 microsegundos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada cuadrito vale 250 microsegundos. ¿Sale? Eso es lo que quiere decir en horizontal. Recuérdense que en horizontal es el tiempo. Y acá dice canal 1, dice channel 1, y luego me dice un símbolo. ¿Sí se acuerdan de ese simbolito? A ver si lo alcanzan a ver. Es una línea horizontal recta y arriba tiene una línea horizontal punteada. ¿Les recuerda algo eso? ¿No? Es para corriente continua, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. Pero el mismo símbolo que tiene, bueno, parecido, ¿no? El que tiene el multímetro. Ahora, no es necesariamente corriente continua. Ahorita lo vamos a ver eso. Eso es bien importante en el osciloscopio. No es DC. Bueno, aquí tiene un valor de 10 volts. Dice 10.0. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí cada división va a valer 10 volts. ¿Sale? Claro que está mal porque seguramente aquí está, déjenme ajustarlo, sí. Está ajustado a una punta de 10x. Vamos a dejarlo así. Esta es la real. Ahí está. Sería 1. Entonces quiere decir que cada división en vertical vale 1 volt. Y ya. Ese es así como que el principio, ¿no? Entonces nosotros a partir de ahí ya podemos empezar a analizar una señal y empezar a hacer mediciones. Por ejemplo, miren, en horizontal, de este punto donde cruza aquí la línea horizontal de 0 a este punto, ese es un periodo. Pues si nosotros vemos aquí donde cruza, que está en el origen, y aquí donde cruza exactamente en la cuarta división. 1, 2, 3, 4, exactamente 4. Entonces, ¿qué tiempo hay de aquí hasta acá? Bueno, si cada división vale 250 microsegundos, entonces 4 divisiones son 1 milisegundo. 250 microsegundos por 4 es 1 milisegundo. Entonces, esta señal tiene un periodo de 1 milisegundo. ¿Eso en frecuencia cuánto es? 1 kilohertz. 1 kilohertz, exactamente. Fíjense, ya nada más así a pura vista, sin utilizar otras funciones. Esto, lo que estamos haciendo ahorita es lo que pueden hacer con el osciloscopio analógico también, ¿eh? De hecho, en el analógico, pues esto que estamos haciendo ahorita, pues no les queda de otra, lo que tienen que hacer. En este, pues en este que me dura, le pongo así y ya me dice aquí 1 kilohertz, ¿no? Rápido. Pero nosotros aquí podemos, igual como antes, utilizar las divisiones y contar y medir tiempo y medir amplitud. Por ejemplo, aquí con lo que pueden ver, ¿me pueden decir cuál sería la amplitud, el voltaje pico de esa señal? 4 volts. 4 volt pico a pico. Ajá, bueno, ahí en primero no es un 4. En el segundo sí está bien, pero pico a pico, yo dije pico. Entonces, aquí la tensión pico es 2 volts, ¿no? Hasta acá, de aquí de 0 hasta acá es 2. De 0 hacia abajo es menos 2. Pico a pico, desde aquí hasta acá, sí son 4. Si se alcanza a ver. ¿Por qué? Pues porque son 4 divisiones. Si cada una vale 1 volt, pues entonces son 4. Si consideramos el pico que es de aquí del centro hacia arriba o del centro hacia abajo, entonces hay 2 picos. La tensión pico positiva y la tensión pico negativa. La tensión pico positiva es 2 volts. 1, 2. La tensión pico negativa es menos 2. Menos 1, menos 2. ¿Sí se ve? O sea, son los cuadritos que abarca. Sí, cada cuadrito vale, aquí nos está diciendo 1 volt. Ok. Sí, la diferencia es que la definición de pico a pico
es la señal, es el valor máximo de una señal menos el valor mínimo. Entonces el valor máximo de esta señal es aquí, ¿no? Es más 2, menos el valor mínimo, que es menos 2, entonces menos es más, ¿no? Entonces me da 4. Más 2 menos menos 2 es 4. Desde acá hasta acá. Esa es la definición pico a pico. La definición de pico positivo es del 0 hasta el valor máximo, o es decir, el valor máximo como tal, porque si le vas a restar 0, pues va a quedar igual. El valor pico negativo, pues es el valor mínimo que va a tener la señal. ¿Cuál es el máximo? 2. ¿Cuál es el mínimo? Menos 2. No es lo mismo, aguas, por eso en la práctica pasada, cuando pregunté pico y dije pico, pues no sé, por alguna razón como que lo dijeron bien, pero no siempre es igual. Por ejemplo, miren, voy a poner acá en el generador, voy a poner un offset de 2 volts. Miren, ahí ya no es lo mismo, ¿eh? Porque miren, ¿cuál sería el valor pico a pico? 4 volts igual, ¿no? 4 volts. Pero ¿cuál sería el valor pico? Pico positivo, ¿cuál sería? 4. 4. ¿Ven cómo ya cambia? Hace un momento era 2. Ahorita ya no es 2, ahorita es 4. ¿Cuánto es el valor pico negativo? 0. O el menos 0, ya no hay. ¿Sí se ve? Ya no hay. Y es más, ahí podríamos decir que prácticamente ya no hay negativo, porque pues, ser 0 ya consideramos como positivo, ya no hay. Y si subimos un poquito más y ponemos, por ejemplo, un offset de 2.5 volts, miren. Espérame. Offset 2.5 volts. Ahí está. Y la amplitud se modificó, vamos a dejarla en 4. Si se dan cuenta, ahí ya no hay negativo. Ahí todos son positivos. Entonces, ¿cuál es el pico? Nada más tengo pico positivo. ¿Cuál es? Pues este. ¿De cuánto es? De 4.5. ¿Cuánto tiene offset? 4.5 volts. Fíjense cómo cambia. Ahí el pico es mayor al pico a pico. El pico a pico es 4 y el pico es 4.5. Entonces esa regla de que la tensión pico es la mitad de la tensión pico a pico, no es cierto. Eso es cierto cuando, por ejemplo, no tienes offset, ¿no? O sea, pongo 0 en el offset, ahí sí es válida esa regla. Mira. Ahí sí. Pero en la realidad no siempre va a ser así, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sale? Ahora, ¿qué falta? Hay dos controles principales para el osciloscopio, que siempre hay que, los que hay que manejar son los de así de ley, ¿no? Claro, sin considerar que pues hay que prenderlo, ¿sale? En el caso del osciloscopio analógico hay que ajustar, hay un botón que se llama la intensidad y hay que ajustarlo para que esto de aquí, la señal, se vea con suficiente brillo, ¿sale? Hay otro control que ese no lo tiene el osciloscopio digital, ese es para osciloscopio analógico, que se llama el enfoque, ¿sale? Entonces el enfoque es por la cuestión de la tecnología de tubos de rayos catódicos. Esta señal, esta gráfica que estamos viendo aquí, puede ser que la línea no se vea, como imagínense cuando ustedes, si están bien de la vista y de repente se ponen unos lentes con aumento, cuando ven ya se ve todo borroso, ¿no? Entonces como que no tienen así bien el enfoque, o cuando por ejemplo con su vista tratan de ver un objeto a lo lejos o a lo cerca y no está bien enfocado, lo ven borroso. Y ya cuando lo enfocan, ya se ve clarito, o sea, los contornos ya se ven bien definidos, ¿no? Entonces, ese control, en el caso del osciloscopio analógico, es para eso, para que estos contornos se vean bien definidos. En el caso del osciloscopio digital, no tenemos problema con eso. No hay ese control, ¿sale? Acuérdense que tienen que ir apuntando lo que vaya diciendo. Y de todos modos, la información teórica bien completa está en el manual. ¿Sale?
Bien, entonces nosotros podemos poner cualquier señal que se me antoje, por ejemplo, aquí, permítanme, déjenme cancelar acá. Vamos a poner, no sé, una señal que se me ocurra, ¿no? Vamos a poner esta. Y, no sé, vamos a ponerle... A ver, así, ¿no? Imagínense ustedes ponen su punta del osciloscopio en X punto de un circuito y ven eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los ajustes principales que tenemos que hacer? Son dos. Uno, en el tiempo, tenemos que ajustar la escala en el tiempo. Y otro, tenemos que ajustar la escala en la amplitud para que nosotros podamos ver la señal. ¿Sale? Eso es lo principal. A ver, ¿cómo se ajusta la escala en el tiempo? ¿Alguno se acuerda? Girando la perilla. Ajá, ¿cuál? La de el generador. No, No. el generador es ya esa parte. Imagínense que en Ok. lugar del generador es un circuito, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Sales. Entonces, ¿cómo bueno, ajusto? entonces la de tiempo. Exacto, el horizontal. En los osciloscopios analógicos, esta perilla se llama segundos división o tiempo división, así se le llama. Y entonces es una perilla que es no es multivuelta, sí, esta es una perilla sin fin. La que tienen los osciloscopios analógicos tiene ya definidas las escalas. Entonces, por ejemplo, en el analógico dice un segundo división, un milisegundo división, 500 microsegundos división, y ya, y le mueven y ¡tac! Truena y ahí se queda, ¿no? En el caso del osciloscopio digital se llama horizontal, ¿sale? Y no tiene aquí las escalitas. ¿Por qué? Porque no, estas las vamos a ver acá, son bastantes. Por cada vez que le movamos, por ejemplo, si movemos a la derecha, el tiempo de división va a disminuir a este. Es al revés, fíjense, es al revés. Cuando nosotros le damos a la izquierda, hacia antihorario, el tiempo de división va a aumentar. ¿Sale? Entonces, a ver, fíjense esta pregunta. Cuando los cuadritos el tiempo de división, ¿sale? O sea, el cuadrito, ¿cuánto vale cada cuadrito? Cuando ese tiempo de división es más grande, yo puedo ver señales ¿de qué? ¿De mayor frecuencia o de menor frecuencia? Cuando el tiempo... ¿De mayor? No. Mayor frecuencia. Cuando el tiempo de división es más grande, puedo ver señales de mayor o de menor frecuencia. De menor frecuencia. De menor frecuencia, exacto, porque las señales de menor frecuencia tienen un periodo más grande, ¿no? Entonces, así la regla. Aquí, por ejemplo, miren, nosotros estamos viendo, por lo que se alcanza a ver acá, estamos viendo bastantes ciclos, así, están tan encimados que pareciera verse una franja, ¿no? Eso quiere decir que mi escala en el tiempo está muy, muy grande. Entonces necesito yo hacer mi escala de tiempo más pequeña, para que yo pueda ver a más detalle o ver menos ciclos de esta señal que está aquí, ¿sale? Y no se ve así como acá, porque estoy viendo muchos ciclos. Entonces necesito, cuando vean ustedes algo como esto, lo que les está diciendo es, tu escala del tiempo está muy grande. Tienes que bajarla. Este tiempo de división tienes que bajarlo. ¿Cómo lo bajo? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. Sales, es lo que había dicho. Entonces le vamos a dar horario y le vamos bajando hasta que nosotros en la pantalla veamos, mira, ahí ya se alcanza a ver mejor, ¿verdad? Hasta que veamos algo
ahí, más decente. A ver, por ahí, o incluso ahí, mira, una de estas dos. ¿No? ¿Qué diferencia? Pero vean, hace un momento teníamos 500 microsegundos de visión y ahora tenemos 10 microsegundos de visión. Es decir, cada cuadrito ahora vale 10 microsegundos de visión. Eso respecto al, ¿cómo se llama? Al tiempo. ¿Cómo lo hacemos en la amplitud? ¿Cómo ajustamos la escala en amplitud? Con la perilla de vertical. Con la de vertical, pero tenemos dos, ¿no? Porque es una por cada canal. Entonces, la que corresponde al canal 1, que es el color amarillo, incluso lo marca aquí por colores, es esta. Entonces, esta, otra vez lo mismo, miren. Si giro de manera horaria, voy a, fíjense cómo es es al revés. Permítame tantito, ¿eh? Permítame. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. ¿La imagen la ven? Sí, también. Ok. Sí. Entonces, otra vez, miren. Eso es con esta perilla. Ajustan la escala y acuérdense que en el osciloscopio está al revés, ¿no? O sea, porque aquí, miren, por ejemplo, si le doy a la derecha, miren, esta de aquí disminuye. Este se llama Volts división en el osciloscopio analógico. Es una perilla así marcada como Volts división y ya tiene marcadas ahí las líneas, ¿no? Por ejemplo, dice 1 volt división, sí, 500 milivolts división, 5 volts división, así, ¿no? Aquí no está marcada porque pues esta es una perilla sin fin, pero aquí en esta parte nosotros podemos ver perfectamente la escala, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo son 500 milivolts división, ahí la vemos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ajustar esta perilla para que nosotros podamos ver la señal lo mejor posible. La idea del osciloscopio, la idea es que nosotros podamos, ¿sale? Podamos ver la señal, podamos tratar de ocupar lo más posible del área de la pantalla de todo esto para poder ver bien una señal, bien lo mejor posible. Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos algo como esto, miren, así, pues como que eso no está muy bien. A ver, si nosotros quisiéramos medir ahí
Así con la pantalla, con los cuadritos, la frecuencia a través de medir el periodo, claro, y la amplitud pico y pico a pico. A ver, díganme, ¿costaría trabajo o no? Sí, costaría mucho trabajo. Pues costaría trabajo, ¿no? Entonces, ese es el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ahí, por ejemplo, decimos, quiero medir la frecuencia a través de contar cuadritos. Pues yo le pondría más o menos ahí, mira, así, para que se vea 1 o 2 ciclos en la pantalla, nada más. No tantos. Y luego la amplitud. Pues mira, la amplitud yo la pondría más alta. Para empezar, mira, estoy viendo que esta señal, el 0 es este, miren, está aquí. Pero el 0 yo lo puedo mover. Ahora, fíjense, aguas con esto, ¿eh? Los movimientos que nosotros hagamos en el osciloscopio no quiere decir que la señal la estamos alterando. La señal es la misma. La señal la controla el generador, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos ajustes aquí para visualizar mejor una señal, eso no implica que el generador va a cambiar. El generador va a tener la misma señal de salida. No va a tener cambios. ¿Sale? Lo que estamos haciendo nada más es ajustando el osciloscopio para poder apreciar lo mejor posible la señal que estamos viendo ahí. Entonces, una de las reglas básicas es aprovecha al máximo de área que tengas ahí. Entonces, por ejemplo, yo movería, por ejemplo, este 0. Miren, toda esta parte de aquí para abajo no hay señal, ¿verdad? De aquí, miren, del 0 hacia abajo. O sea, la mitad de la pantalla de aquí, en horizontal hacia abajo, no se está ocupando, se está desperdiciando. Entonces, yo lo que haría es mover este 0, esta referencia de 0, en lugar de tenerla en medio, la tendría aquí, miren, en esta línea de acá. A lo mejor es más hasta abajo, podría ser, ¿eh? Podría ponerla hasta abajo. ¿Cómo se hace eso? ¿Se acuerdan? Con el de vertical, ¿no? Bueno, en vertical tengo varios controles. Este es la escala, es este que dice posición. Position. Entonces, con este vamos a poner un offset. Lo que vamos a hacer es cambiar el 0. En la amplitud, aguas, en la amplitud, vamos a mover el 0. Miren, el 0, y eso lo podemos ver por esta flechita, aquí aparece una flechita a la izquierda, y entonces me indica. Entonces ahí le vamos a mover, y miren, ahí de hecho me aparece aquí un indicador, donde me dice exactamente cuánto llevo. Mira, ahí llevo menos 1.32 y así. Entonces lo voy a poner, tengo un volt divisor, lo voy a poner en menos 4. Entonces el nuevo 0 ahora va a ser menos 4, va a estar en menos 4. Ahí está. ¿Sale? Ahora mi 0 ya no es este, ahora es este de acá abajo, menos 4. Lo movimos con este. Ahora sí yo puedo subir la amplitud, miren. Bajar la escala en... Miren, ahí hasta me pasé, ¿no? Hasta podría yo mandarlo más abajo todavía, miren. A menos... menos 1. Ahí está. ¿Sale? Fíjense, ahí ya la señal ya está en... Como ven, ahora sí se aprovecha bien la pantalla. Si nosotros queremos hacer una medición de amplitud, de tensión pico a pico y de frecuencia, pues ya sería más fácil, ¿no? Entonces miren, de posición, otra vez, ajusta el 0, o sea, ya ven que en su gráfica tienen su eje en X y en eje en Y, tienen su 0, ¿no? Entonces ajusta su 0 con en vertical, y el horizontal se ajusta con que dice también posición, pero en horizontal. Y aquí aparece una flechita, miren, acá arriba. ¿Sí la ven? Miren, vamos a mover y ahora se mueve en horizontal. Ahí mi 0, por ejemplo, lo quiero poner aquí. Sales. Ya está. O lo puedo desplazar, digo, a ver, es que yo quiero medir el periodo. Entonces voy a mover esta posición en donde exactamente la línea cruce aquí
este 0, miren, aquí. Aquí, ahí está. Quería que coincidiera con este. ¿Para qué? Para que yo pueda contar hasta acá. Miren. Entonces, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, tenemos 8 cuadritos. ¿Cuánto vale cada cuadrito? 5 microsegundos. O sea, ¿cuánto es el periodo? 8 por 5, 40 microsegundos. ¿Que en frecuencia cuánto es eso? 25 kilohertz. 25 kilohertz. Ahí está. Vean cómo si nosotros esto a la pantalla la acomodamos bien, podemos hacer buenas mediciones. ¿Alguien me puede decir cuál es la tensión pico a pico? Cada división vale 200 milivolts. A ver, cuéntenle. No, a ver, fíjense, de aquí hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y luego llega más o menos a la mitad. 7.5. Multiplíquenlo por... Perdón, es que no. Desde acá abajo, No. desde el pico a pico, pues Ajá. es del extremo, ¿no? Desde aquí hasta abajo, hasta acá arriba. Entonces yo veo que son más o menos 7.5 cuadritos más o menos, 7.4. A ver, hagan 7.5 por 200 milivolts, porque cada cuadrito vale 200 milivolts. ¿Cuánto es? 1.5. 1.5 volts pico a pico. A ver, me voy a mi generador. Y mi generador dice 1.5 volts pico a pico. Ahí está. Sí coincide, ¿verdad? Entonces imagínense si esta señal lo hubiéramos tenido así pequeñita y todo, pues iba a estar bien difícil contar ahí los cuadritos, ¿no? Entonces se tiene que aprovechar lo más que se pueda la pantalla del osciloscopio. Entonces nada más para terminar y repasar rápido, estamos viendo cómo se divide la pantalla del osciloscopio en tiempo, en amplitud. De los controles que estamos utilizando, aparte de encenderlo, claro, es básicamente estas dos perillas, que es para la escala en vertical y en horizontal. La horizontal es tiempo división, la vertical es volts división. Estas que son la posición, que me sirven para mover el 0 de aquí en la pantalla, tanto en el vertical, que es el voltaje, como en el horizontal, que es el tiempo. ¿Sale? Hasta ahí, eso es lo que hemos hecho. Y recalco, eso no cambia la señal de origen. La señal de origen es la misma. Lo que estamos haciendo es adaptando esa señal para visualizarla lo mejor posible en la pantalla. Nada más. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas? No. No, profe. Bueno, entonces con eso le dejamos. Y el miércoles le seguimos, ¿no? Porque necesitamos hacer práctica. Ajá, sí. Yo sí tengo una pregunta, una última pregunta. Entonces, bueno, para lo de volts pico pico, nada más se cuenta del pico de abajo a los cuadritos del pico de abajo hasta Todo, desde la definición, por definición es el valor instantáneo máximo menos el valor instantáneo mínimo. Okay. Esa es la definición. Aquí el máximo pues se puede ver aquí, ¿no? En esta parte. Aquí. Y el mínimo se ve aquí. ¿Sale? Sale. ¿Otra duda, no? Bueno, sales. Entonces, sí, voy a poner ahí voy a programar la reunión para que ahí se unan, ¿no? Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.